Vale, ya. Nos quedamos en... ya empezamos Kant, nos aventamos así como medio al vapor, el de qué es la ilustración. Empezamos a ver idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Enunciamos algunos de los principios, creo que los 3 primeros, si no me equivoco. Sí. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso relámpago. Como para encarrerarnos y seguir con esta. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre razón pública y razón privada según Kant? Adelante, Tep, por favor. La razón privada es cuando le das como tu razón, vaya, a algún organismo, Perfecto. como es el clero y así. Uh-huh. Y la razón pública es cuando te sientas y escribes para los... Buenísimo, sí. Así como dice Tep, ¿no? La razón privada es en calidad de funcionario. Estas, digamos, las palabras textuales de Kant. Es decir, cuando por tu voz habla la voz de la institución. Uh-huh. Por eso es privada, porque no es tuya, es de la institución. La razón pública es cuando no estás obedeciendo a ninguna institución, sino a tu propia conciencia y la haces o la escribes y la ofreces al amplio público de lectores y maestros. Bien, la segunda pregunta que quiero hacerles, ¿quién me dice cuál es el lema de la ilustración y en qué consiste? Semper aude. Y bien. Pues, atrévete a pensar por ti mismo. Sí. Sí. Más que siempre sapere, ¿no? Sapere aude, sí, muy bien. Atrévete a pensar por ti mismo, Paco. Justo eso. Justo eso. Fíjense, lo que se cifra en esa frase que nos recuerda Paco es este proyecto autonómico de la modernidad. Ya vimos cómo el proyecto autonómico está matizado, no es universal. O sea, sí es para todos, pero no para todos, ¿no? Tiene como estas matices de algunos sí, algunos no pueden, ¿no? A ver, ¿quién me dice por qué hay que liberarse de una culpable incapacidad? ¿Por qué es culpable la incapacidad, según Kant? La culpable incapacidad. ¿Quién? Porque, Adelante. Sí. porque somos conscientes de ella, ¿no? Porque dejamos que otras personas nos enseñen cosas cuando podríamos hablar a nosotros. O sea, es consciente. Justo. Sí. Sí, es culpable porque podemos, pero no hacemos por flojos, básicamente. Oye, compañera, ¿te podría pedir de favorcísimo si te nombras? Ah, sí, es que estoy desde la computadora de mamá, entonces no sé cómo bien. Ah, Pero yo tampoco creo que sé hacerlo en vivo. A ver, déjame ver. Rename. Si me dices, Melissa, pero ¿cómo te llamas? Melissa, pero ahorita pongo mi. Ahorita ¿Con veo S o con Z? con doble S, Melissa. A Melissa, ok, va. Ya estás. ¿Sí apareció? Bueno, para mí sí. Para mí sí, ya te veo, ya te veo. Muchas gracias. Bien. De ese primer texto, creo que me voy a seguir de largo. Ya no voy a recuperar nada más. ¿Quién me dice en qué consiste el primer principio de la idea de historia universal en sentido cosmopolita? Bueno, antes de esa, Jimena, perdón. Ya estabas encarrilada para contestar, pero voy a hacer una pregunta previa. ¿Por qué Kant inicia diciendo, perdóname un segundito. ¿Por qué Kant empieza diciendo, qué es lo que inicia diciendo sobre la libertad humana? Sobre la libertad de la voluntad humana. ¿Quién explica esa sección de mero el inicio del ensayo? Adelante, Jimena.
Aunque podemos pensar que existe la libertad, pero en realidad, o sea, nos rigen las leyes naturales y que solamente es una libertad que podemos concebir, pero que en realidad no existe como tal. Está buena la forma en la que la planteas, nada más voy a introducir un matiz, ¿no? Un matiz para ser muy justo con lo que dice Kant. Más que en realidad no existe, lo que dice es que fenoménicamente se presenta como regida por las leyes de la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué el matiz? Porque Kant no se aventaría a decir nunca que la libertad no existe. ¿Por qué? Porque para ser seres morales, va a decir en otra crítica, tenemos que comportarnos como si existiera la libertad. Ajá. O sea, tenemos que creer que existe, aunque no podamos conocerla de hecho, ¿no? Bien, pero sí, justo por eso. Fenomenológicamente, la libertad se nos presenta como regida por leyes naturales. Ok, ¿por qué le interesa a Kant que la voluntad humana esté regida por leyes naturales? Porque ¿qué puede hacer entonces la filosofía? ¿Quién me dice esto? Adelante, Diego. Puede prever así el desarrollo de los hechos. Buenísimo. Puede prever el desarrollo de los hechos, muy bien, y encontrar qué cosa. Si podemos... ¿Finalidad? Perdón. 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 Su finalidad. Su finalidad. ¿La finalidad de quién? De la historia. Correcto. ¿Establecida por quién? A ver, Jimena, si le ayudas a Diego. El plan que tiene la naturaleza. Correcto. Exactamente. Muchas gracias a los dos, es por eso, ¿no? O sea, ¿de qué sirve saber que la voluntad humana se rige fenomenológicamente por leyes naturales? Porque es constante. Y si es constante, podemos estudiar el comportamiento y el acontecer humano para encontrar lo que parece ser un plan secreto que tiene la naturaleza. Muy bien. Así, ¿quién me dice? Adelante, Munguía, Antonio. Ah, no, Aquino, perdón, José Luis. José Luis, adelante. Sí, bueno, suena muy de Spinoza eso, ¿no? De las leyes naturales y de que se rige el hombre por la naturaleza, pero según yo, Kant, el hombre se rige por el uso de la razón, ¿no? Que el uso de la razón es lo máximo, o sea, el tope, y él mediante propone los imperativos categóricos e hipotéticos, ¿no? Entonces, yo creo que Kant es más racionalista o más apegado a una índole, tirándole a la razón que a la naturaleza. O sea, no dudo que también tenga este principio de la naturaleza, ¿no? Que sí lo puede obtener, porque si hacemos historia de la filosofía, Spinoza la utiliza como un sistema moral, ético y epistemológico, ¿no? Bueno, era eso. Muchas gracias. Sí, aquí quiero decir varias cositas. Hay que tener cuidado con identificar momentos civilizatorios con un solo autor. Y es que en la filosofía tendemos a hacer esto. Como que hubiera un autor que monopoliza una noción o una idea. Esto tiene que ver un poco con la estructura canónica que le damos a la disciplina. O sea, pensamos que hay un canon, que hay una serie de autores y los leemos. A ver, pero el hecho de que haya una naturaleza humana que rige el comportamiento no es una idea de Spinoza, ¿no? La pueden encontrar en toda la filosofía moderna. Y cuando les digo toda la filosofía moderna, me refiero a
todos los autores del siglo XVII y XVIII, al menos, ¿no? Por ejemplo, en el XVII también está en Locke, ¿no? Está en Hobbes, está en Descartes, en el 18 está en Hume, está en Rousseau, está evidentemente en Kant, digamos, es una idea generalizada, no es algo que propone un autor, sino que un autor sistematiza una idea que atraviesa una época. Por otro lado, entiendo por qué querrías decir esta idea del racionalismo en Kant, pero también habría que tener cuidado con llevar nuestras ideas preconcebidas a la lectura de los textos. Hay un pasaje que leímos textualmente en la sesión pasada de este ensayo que estamos leyendo, en donde Kant afirma que los seres humanos no se comportan como los animales instintivamente, ni se comportan estrictamente racionalmente. Voy a leer el pasaje. Pues los hombres no se mueven como animales por puro instinto, ni tampoco como racionales ciudadanos del mundo con arreglo a un plan acordado. Parece que no es posible construir una historia humana con arreglo a plan, como es posible, por ejemplo, en el caso de las abejas y los castores. Lo que les quiero decir es, el racionalismo de Kant no tiene que ver con que Kant sostenga que nos comportamos racionalmente. De hecho, son bien raros los filósofos que dicen que el comportamiento humano es estrictamente racional. Más bien, el racionalismo de Kant recae en otra cosa. Recae que, por ejemplo, en debate con Hume, Kant no piensa que, dice, Kant no va a negar el conocimiento empírico, lo que va a decir, claro que hay conocimiento empírico y que hay una moral empírica, etcétera, pero eso no es conocimiento filosófico. Vamos a decir, el racionalismo de Kant tiene que ver con que el conocimiento fuerte filosófico es racional, no empírico, porque de ahí es de donde puede provenir el conocimiento a priori. Adelante. Sí, claro. No me refería a que él adjudica a una generalidad del hombre una racionalidad, por eso, de hecho, quiere imponer las máximas, ¿no? Porque así delimita ciertos comportamientos o por ejemplo, que hay cierto reglamento de tránsito y que te multan si no lo obedeces, más allá de decirte el por qué debes de manejar de cierta forma, porque puede que no lo comprendas y no lo vayas a hacer, sino que él busca establecer los esquemas, ¿no? Busca esas máximas y que no se deben de sobrepasar por tu deber, por el deber que tienes con esos comportamientos. No, yo sé que él no adjudica ese racionalismo en general a los hombres y que sí, que él busca racionalismo en un epistemología a priori noúmena, yo digo que metafísica, ¿no? Porque está más allá de lo que, una esencia más allá de lo que es lo que está alrededor, ¿no? Sí, bueno, a ver, sobre la idea de si vamos a hacer a un lado a la naturaleza, para hablar más bien de razón, voy a remitir al primer principio. ¿Alguien se acuerda qué dice el primer principio de Kant en este ensayo? Adelante, Diego. Que la naturaleza no hace nada sin propósito. Todo lo que hace debe alcanzar su desarrollo. Correcto. En el propio argumento de Kant, y esto no es algo que yo estoy diciendo, sino algo que leímos en los textos, el argumento empieza a partir de la naturaleza. ¿Y qué es lo que dice? La naturaleza no hace cosas de gratis, no hace cosas sin propósito.
todo lo que la naturaleza hace tiene un fin. La naturaleza es teleológica. Muy bien. ¿Cuál es el segundo principio que leímos? En lo que toca a las disposiciones naturales humanas. Que nuestra disposición natural más relevante es la razón. Justo. Tal cual. Ahora, entonces, nada más, atendiendo exactamente a lo que dice Kant, la razón está subordinada a la naturaleza en el propio argumento de Kant. Es la naturaleza, la razón es una disposición natural. O sea, si lo vemos en teoría de conjuntos, ¿cuál es el conjunto más abarcador? Lo podemos representar así. Mientras este es el conjunto naturaleza, dentro del conjunto naturaleza, este es el conjunto de los seres que son racionales. Es decir, la naturaleza no se subordina a la razón. Y para Kant, la razón es una disposición natural que es asignada a la especie humana y que en la especie humana esa disposición natural se desarrolla en la especie, no en el individuo. ¿Quién recuerda o sea, qué quiere decir que se desarrolla en la especie y no en el individuo? Que una vida individual no es suficiente para desarrollar todas las potencialidades racionales que tiene la especie. Bien, ¿quién recuerda el tercer principio? Adelante, Jimena. Que al tener una pobre animaldad, la naturaleza nos da la razón con el propósito de que ésta se desarrolle para llegar a una sociedad perfectamente justa. Muy bien. ¿A poco ya anuncia lo de la sociedad perfectamente justa desde el tercer principio? O sea, si allá va, definitivamente así allá va. Pero sí, vamos a decir, el tercer principio establece esto, que qué tan básica es la animalidad humana parece ser síntoma de que la naturaleza ha querido, ojo, y esto no lo estoy diciendo yo, es textual, así dice, la naturaleza ha querido que el hombre logre completamente de sí mismo todo aquello que sobrepasa el ordenamiento mecánico de su existencia animal y que no participe de ninguna otra facilidad o perfección que la que él mismo, libre de instinto, se procure por la propia razón. O sea, se los pongo en cortito, la naturaleza quiere que seamos seres racionales y que nos debamos a nuestra propia razón. Pero la naturaleza quiere como ser con voliciones, con deseos, tal que puede poner intenciones. ¿Ah? A ver, nada más para dejarlo bien clarito, esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Kant y lo estamos sacando del texto mismo. Ok, hasta ahí el tercer principio. ¿Ah? Entonces, vamos a seguir con los siguientes. ¿Cómo le hace la naturaleza para que desarrollemos nuestras capacidades y nuestras determinaciones naturales y rebasemos nuestra animalidad? Bueno, pues se sirvió de un medio muy notable que se llama la insociable sociabilidad, o sea, nos hizo antagónicos. La naturaleza no solo puso la razón en la especie humana, sino que también la naturaleza hizo que fuéramos antagónicos. ¿Y qué quiere decir ser antagónicos? Quiere decir que tengamos una insociable sociabilidad. ¿Cómo vamos a darle sentido a este oxímoron o a esta aparente contradicción en términos? Una sociable insociabilidad. Bueno, pues se explica así. Nos necesitamos, pero nos detestamos. Vamos a decir, somos insociables porque nos detestamos. Somos sociables porque nos necesitamos para sobrevivir. Nos hizo así la naturaleza. Y este es el medio para desarrollarnos. ¿Por qué? Porque va a haber competencia entre nosotros.
Fíjense si no se está suscribiendo toda una moral de mercado en Kant, ¿no? Es gracias a la competencia que nos desarrollamos. Si no fuéramos insociables sociables, nos hubiéramos quedado como una comunidad de pastorcitos, comeflores, ¿no? Que no se desarrolla nunca. Pero dice Kant, pero piensen cómo funciona en la propia naturaleza, ¿no? Debido al fototropismo, las plantas crecen, ¿no? Piensen en un bosque cerrado. Están compitiendo por luz del sol los árboles, y si están muy juntos no les pega, y entonces se esmeran por alcanzar lugares altos para que les pegue la luz del sol. Bueno, lo mismo los seres humanos se esfuerzan en ser mejores que los otros, y solo por este egoísmo calificado, este egoísmo gana esta competencia, esta insociabilidad que desarrollamos sin querer al conjunto de la sociedad. Entonces, fíjense, la competencia resulta en el desarrollo de la sociedad. Les voy a leer un pasaje. Sin aquellas características tan poco amables de la insociabilidad, de las que surge la resistencia que cada cual tiene que encontrar necesariamente por motivo de sus pretensiones egoístas, todos los talentos quedarían por siempre adormecidos en su germen en una arcádica vida de pastores, en la que reinaría un acuerdo perfecto y una satisfacción y versatilidad tan bien perfectas, y los hombres tan buenos como los borregos, encomendados a su cuidado, apenas si procurarían a esta existencia suya un valor mayor que el que tiene este animal doméstico. No llenarían el vacío de la creación en lo que se refiere a su destino como seres de razón. Gracias sean dadas pues a la naturaleza por la incompatibilidad, por la vanidad maliciosamente porfiadora, por el afán insaciable de poseer y demandar. Fíjense, la naturaleza nos hizo egoístas, qué bueno por eso. La naturaleza nos hizo insociables, qué bueno por eso. Porque con ese egoísmo y esas ganas de mandar, esa voluntad de poder, dirían por ahí otro anacrónicamente, retomando a Nietzsche, si no fuera por eso no hubiéramos evolucionado, ¿no? Socialmente, no hubiéramos crecido. Seríamos una sociedad de pastores que como los borregos no se esmeran en nada, ¿no? Seríamos flojos, ¿no? No habría desarrollo. Bien, siguiente punto. Ok, aquí está. Dice, el problema mayor del género humano, a cuya solución le constriñe la naturaleza, consiste en llegar a una sociedad civil que administra el derecho en general. Este es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a una sociedad civil. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir una sociedad civil perfectamente justa. Fíjense, más abajo va a decir. La naturaleza tiene puesto en el empeño que la naturaleza tiene puesto en la humanidad, a saber, el desarrollo de todas sus disposiciones. Quiere también la naturaleza que sea el hombre mismo quien se procure el logro de este fin suyo, como el de todos los fines de su destino. Por esta razón, una sociedad en la que se encuentre unida la máxima libertad bajo leyes exteriores con poder irresistible. Fíjense, estas son las dos cosas que hay que hacer compatibles. Máxima libertad con leyes exteriores irresistibles. Es decir, la constitución de una constitución civil perfectamente justa. Esa constituye la tarea suprema que la naturaleza ha asignado a la humana especie. Fíjense, lo voy a graficar. ¿Cómo podemos plantear el objetivo de la sociedad civil perfectamente justa en una gráfica? Supónganse que tenemos el eje de las X, de las Y, perdón, y el eje de las X. En el eje de las... ¿En qué eje quieren poner la libertad? ¿En horizontal o en vertical? Vamos a ponerlo en horizontal.
¿Qué quiere decir? Entre más positivo sobre el eje de las X, más libre. Entre más positivo en el eje de las Y, leyes más irresistibles. Un poder en leyes más irresistible. Yo no sé si esto se puede poner en vertical. No. No puedo ponerlo en vertical. ¿O sí? No. Bueno, en fin. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Es una asíntota. Entre más irresistibles sean las leyes, menor libertad. Entre mayor libertad, menos leyes irresistibles. ¿Cierto? Más o menos así se vería. Vamos a poner ejemplos extremos. Si estamos hablando de una sociedad que está aquí, es una dictadura totalitaria, ¿no? Si estamos hablando de acá abajo, es una anarquía, ¿no? Más allá de que va a haber filósofos que defiendan un totalitarismo así y una anarquía así, Kant observa problemas en los dos lados, ¿no? El totalitarismo no hay libertad, y si no hay libertad, no hay posibilidad de ilustrarse. Si no hay libertad de uso de la razón pública, no hay posibilidad de construir una sociedad ilustrada. Entonces se necesita libertad. Por otro lado, si hay un exceso de libertad, como cierra el capítulo de qué es la ilustración, les voy a recordar. Si no hay límites, los límites son infranqueables, no nos vamos a desarrollar, fíjense. Y aquí tropezamos, estoy leyendo el último párrafo de qué es la ilustración. Y aquí tropezamos con un extraño e inesperado curso de las cosas humanas, pues ocurre que si contemplamos este curso con amplitud, lo encontramos siempre lleno de paradojas. Un grado mayor de libertad ciudadana parece, ojo con el parece, que beneficia la libertad espiritual. Pero esto es solo la apariencia. Parece que beneficia la libertad espiritual del pueblo, pero le fija al mismo tiempo límites infranqueables. Mientras que un grado menor le procura el ámbito necesario para que pueda desenvolverse con arreglo a todas sus facultades. Se los voy a poner en un ejemplo pedagógico. Con los menores de edad, cuando eres padre o madre y estás criando a los hijos, ¿no? Y entonces dicen los Montessoris, ponle límites con amor, ¿no? Le tienes que poner límites, le tienes que decir por dónde, porque si es libertad absoluta, o sea, el morro no va a aprender nada, no se va a formar bien. Entonces ponle límites, ¿no? Lo que dicen los Montessori. Si no pones límites, ¿no? Si no le dices que no meta un cuchillo al socket de luz, no le dices que no utilice los cuchillos para cortar fruta, no le dices que no puede andar saltando de una cama a otra porque si se cae se va a romper un hueso, nunca le pones un límite, ¿no? El morro va a estirar la liga hasta que se va a hacer daño, ¿no? Entonces lo que está diciendo Kant es muy parecido a una pedagogía paternalista. Cuando tienes o cuando no hay restricciones, no sirve. En cambio, en un ámbito más reducido, se pueden desarrollar hasta donde se necesite. Entonces vamos a regresar al esquema. Kant no es anarquista, definitivamente. Kant necesita, dice, se necesita leyes exteriores infranqueables.
Entonces, el problema está en encontrar un punto, vamos a llamar el punto, es un punto hipotético. Yo lo voy a poner aquí a la mitad. ¿Ah? Puede que para Kant esté un poquito más para acá, porque tiende al republicanismo Kant, ¿no? Ay Dios, control Z. No me deja. Voy a volver a dibujar. Puede que el punto que Kant está buscando sea un punto hipotético aquí. O sea, la mayor libertad posible. Este es el objetivo. Hacer el eje de las X lo más positivo posible sin que se vuelva loca la banda. ¿No? Sin que eso digamos, caiga en anarquía y libertinaje, como diría por ahí Locke. ¿No? Sin embargo, este punto no está fijo, es una hipótesis de trabajo. Ajá. Para Kant ese punto es, ¿cómo llegamos a la mayor libertad posible junto con, a ver, ¿cómo lo pone estrictamente él? No lo encuentro. Acá está. La máxima libertad bajo leyes exteriores con el poder irresistible. Mayor libertad con leyes exteriores con poder irresistible. Ese es el punto que quiere encontrar Kant. El punto hipotético, vamos a llamar el punto X, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo lo construimos? Esa es la tarea. Esa es la tarea. La historia de la humanidad es encontrar ese punto, la constitución civil perfectamente justa. Si de repente, por ensayo y error, llegas a algo que está por acá arriba, Kant diría, no, haz el esfuerzo de empujar la línea un poquito más para allá, ¿no? Más para allá, más para allá. Ahora te puedes pasar, si ya estás aquí abajo y ya es anarquía y la banda está haciendo locuras y no hay buen desarrollo, entonces Kant dice, no, bueno, tienes que hacer la línea de las leyes más positiva. O sea, más leyes, pero libertad. Es encontrar ese punto, ese balance entre la mayor cantidad de libertad posible y leyes irresistibles. Ese es el quinto principio. ¿Cómo le hacemos para encontrar eso? Les voy a leer unas ciertas pasajes después de eso. Entonces, encontrar la constitución civil perfectamente justa constituye la tarea suprema que la naturaleza ha asignado a la humana especie. Más abajo. La necesidad es la fuerza al hombre, tan aficionado por lo demás a la desembarazada libertad, a entrar en ese estado de coerción, necesidad la mayor de todas, a saber, la que los hombres se infligen entre sí, ya que no pueden convivir ni un momento más en medio de su salvaje libertad. ¿Qué pasa si te pasas de libertad? Nos empezamos a matar los unos a los otros. Libertad absoluta es, nos matamos los unos a los otros. Este es el problema de Hobbes, de Thomas Hobbes, en el estado de naturaleza. Si no hay leyes que limiten la libertad de los individuos, nos vamos a matar los unos a los otros. Así lo ve Kant, así lo ve Hobbes. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento en contra del anarquismo de estos autores? El argumento es que somos naturalmente egoístas, que la naturaleza nos hizo insociables. Nos necesitamos, pero no nos soportamos. Como dice, digamos, el extremo de esto es Sartre, en La náusea, cuando pone a este personaje que se sienta en el parque en una banca, reflexionando sobre la nada, ¿no? Y de repente llega otra persona y se sienta en la misma banca
y te lo volteas a ver y dices, o sea, es que el otro es el infierno. O sea, ¿por qué maldita sea se llegó a sentar en mi banca? ¿No? Ese tipo de egoísmo, ¿no? Así dice Kant, eso es natural en nosotros. Somos naturalmente egoístas. Y si no hay algo que nos limite en nuestra profunda libertad, nos matamos los unos a los otros. Entonces, tiene que haber leyes. A fuerza tiene que haber leyes. Ahora, tienen que ser irresistibles, pero tienen que ser las menos posibles. ¿No? Solo dentro del coto cerrado que es la asociación civil, esas mismas inclinaciones producen el mejor resultado. O sea, solo dentro de la sociedad civil el egoísmo funciona. Fuera de la sociedad civil, el egoísmo termina en la muerte de unos contra otros, el asesinato de unos a otros, ¿no? Solo dentro de la sociedad civil el egoísmo resulta beneficioso porque nos esforzamos por ser mejores. Fíjense cómo cierra este párrafo. Toda cultura y todo arte, ornatos del hombre y el más bello orden social, son frutos de la insociabilidad. Falta mucho para que llegue Kropotkin, por ejemplo, un filósofo anarquista del siglo XIX, que antes de ser filósofo era biólogo darwinista, ¿no? Un gran biólogo darwinista. De hecho, en biología, ustedes revisan historia de la biología, lo siguen leyendo en los biólogos a Kropotkin. Y Kropotkin, que es darwinista como el que más, dice, es que el darwinismo social, o sea, estos sociólogos que leyeron a Darwin, se olvidan de que para Darwin hay dos fuentes que permiten o que provocan o que son vehículos de la evolución. Uno es la competencia, y eso es cierto, dice, no vamos a negar la competencia como fuente de evolución, pero otro tema que está ahí también en la teoría de la evolución de las especies es el apoyo mutuo. Y Kropotkin tiene un texto maravillosísimo, no lo tengo en la mano, donde se mete a Siberia a estudiar el comportamiento animal y a comunidades humanas que viven en Siberia y demuestra cómo hay apoyo mutuo entre las especies que les ayuda al desarrollo. Bueno, para la filosofía liberal esto no existe, ¿no? Son individuos unos contra otros y eso es lo que provoca el desarrollo. Para el anarquismo, para el comunismo, el apoyo mutuo es igual de importante. Bueno, me sigo. El sexto principio. El sexto principio dice, el quinto principio es lo más difícil. O sea, mientras en todos los puntos había estado desarrollando contenidos, el sexto principio dice, el quinto principio es la cosa más difícil que hay. Ese es el sexto principio y se los leo. Este problema es también el más difícil y el que más tardíamente resolverá la especie humana. ¿Y por qué? ¿Por qué es el quinto? Encontrar la constitución civil perfectamente justa es la cosa más difícil que hay. Porque si hay demasiada libertad, nos comemos los unos a los otros, por lo tanto necesitamos leyes, o sea, necesitamos un gobierno. Lo voy a poner en negro. Este problema implica que necesitamos un gobierno. Necesitamos ser gobernados, voy a poner. Pero el que gobierna, por la naturaleza, por la misma naturaleza humana, el que gobierna también debe ser, o sea, tiene que ser humano, también es ser humano y por tanto también es egoísta. Por lo tanto, como también es egoísta, el que gobierna también se puede pasar de lanza.
Y caemos en un problema. El que gobierna debe ser gobernado. Quien lo gobierne tiene que ser humano. Y regresamos al circuito. El que gobierna tiene que ser gobernado y el que gobierna al gobernador también es ser humano y como es humano es egoísta y como es egoísta se puede pasar de lanza. Entonces el que gobierna al gobernador tiene que ser gobernado, pero el que lo gobierne a él también tiene que ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Dice Kant, caemos en un círculo problemático. Se los leo. Porque cada una abusará de su libertad si a nadie tiene por encima que ejerza poder con arreglo a leyes. Este es el problema que había planteado Hobbes. En el estado natural, es decir, donde no hay alguien que te gobierne, se vale todo. Y si se vale todo, estamos en estado de guerra. Entonces necesitas a alguien que te gobierne. Pero si tú estás gobernando y no tienes a nadie encima, te vas a pasar de lanza, dice Kant. Entonces, el jefe supremo tiene que ser justo por sí mismo y no obstante un hombre. Así, resulta que esta tarea es la más difícil de todas. Como que su solución perfecta es imposible. Con una manera tan retorcida como es el hombre, no se puede conseguir nada completamente derecho. Fíjense lo que opina Kant de los seres humanos. Por eso les decía yo en la otra sesión que Kant opina que somos demonios con entendimiento. O sea, lo que nos salva es que tenemos entendimiento. Pero el problema es que somos demonios. Y si nadie nos mantiene en regla, nos vamos a pasar de lanza. Entonces, lo que nos ha impuesto la naturaleza es la aproximación a esta idea. Ok. No es una meta alcanzable, es un ideal regulativo. Este es el papel que tiene la Constitución Civil perfectamente justa. La voy a poner en naranja. Este problema, alcanzar es... Ay, Dios, se me volteó justo en el momento. Ok. Esto ahora lo voy a poner en verde oscuro. Ay, no. Es un ideal regulativo. ¿Qué quiere decir? Que probablemente es inalcanzable. Ajá. Y sin embargo nos sirve como un ideal regulativo al cual tender. Es una idea a la que nos tenemos que ir aproximando, aunque sepamos que es imposible conseguirla perfectamente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y está en la naturaleza humana ser egoísta. Entonces no se puede ser humano y perfectamente justo al mismo tiempo. Por eso no se trata, dice Kant, de que el que gobierna sea bueno. No puedes confiar en una propuesta de gobierno que se funda en nosotros somos los buenos y ellos son los malos. No existe eso, dice Kant. Y reducirlo a ese problema moral es condenarte a no conseguirlo. De lo que se trata no es quién gobierna. De lo que se trata es de construir un código legal perfectamente justo. En eso sí podemos trabajar. No vamos a progresar moralmente como individuos, pero podemos progresar en el código legislativo que nos rige. Eso sí puede ser cada vez mejor. Ok. El séptimo principio. El problema de una constitución legal perfectamente justa depende de una relación legal entre los estados. Que voy a regresar a los esquemas y les voy a borrar el que habíamos puesto. Este es el objetivo, la constitución civil perfectamente justa, que es la máxima libertad posible,
pero que no se pase de tueste tal que nos comamos los unos a los otros, y para eso necesitan leyes irresistibles. Y esto funciona como ideal porque es imposible que el que gobierne, siendo humano, sea perfectamente justo. Ok, Jimena, adelante. Sí, tengo una pregunta. En el caso de que se creyera en una monarquía, no sé, por ejemplo, cristiana, donde un dios gobierna al gobernante, ¿qué pasaría ahí? O sea, Kant es ateo en el sentido que no cree que, por ejemplo, un dios pueda gobernar al gobernante. No, vamos a decir, para este momento, estamos hablando de el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, el debate de un absolutismo, de una monarquía fundada o como continuación del poder eclesiástico o divino sobre la tierra ya quedó muy atrás. Vamos a decir, por ejemplo, ya los grandes filósofos de la Escuela de Salamanca, estamos hablando de Francisco de Vitoria o de Francisco Suárez, ya están basándose claramente en pasajes del tipo, digamos, en los evangelios. No sé qué tan duchos están ustedes en la lectura de la Biblia. Se los recomiendo. Digamos, estamos en una cultura cristiana, hay que leer, hay que saber, hay que tener nociones sobre la Biblia. Hay un pasaje de los evangelios, y ahorita no me acuerdo, creo que está en Mateo, pero también está en Lucas, donde llega Jesucristo al templo y está rodeado de mercaderes, está el tianguis, ¿no? En el templo. Y se pone una cabreada el Chucristo superestrella y agarra un bate y le empieza a romper o sea, empieza a tirar los puestos, ¿no? Y entonces levanta la moneda y dice, al César lo que es del César, ¿no? Y entonces, un poquito la idea en la que, o sea, digamos, ¿por qué recuperan ese pasaje? Porque el debate está fuertísimo entre si el poder político es una continuación del poder divino. O sea, si se puede apelar a la justificación divina del poder político en la tierra, ya ni los grandes filósofos del catolicismo lo están defendiendo. Dicen, no, hay una separación clara de los poderes terrenales a los poderes divinos, ¿no? Y lo que pasa en los poderes terrenales no se puede responsabilizar al Dios de lo que está sucediendo en los poderes terrenales. Por otro lado, ya quedó muy atrás este debate y lo pueden encontrar, por ejemplo, en la literatura del siglo XVII, donde John Locke en Inglaterra se va a volver a meter con este debate porque hay un filósofo que se llama Filmer, se llama Robert Filmer, que todavía en el siglo XVII está defendiendo el derecho divino de los gobernantes y todo el primer tratado del gobierno civil es en contra de esa noción. Pueden rastrear ahí ese debate en el siglo XVII. Bueno, ya para la segunda parte de tu pregunta es si Kant es ateo sobre esto, no para nada. Kant no es ateo. Esto no quiere decir que sea una filosofía que apele, o sea, lo que hace la filosofía, generalmente, tomen esto que les voy a decir con pinzas, es que nunca se vale la coartada religiosa. Y esto así desde los griegos. Es decir, no es que los filósofos sean ateos, es que la filosofía decidió renunciar al saber revelado. Es decir, nunca puedes contestar a una pregunta con Dios dijo que es así. Eso no lo van a encontrar nunca en los filósofos, ¿no? Entonces, no es que Kant sea ateo. De hecho, Kant es súper religioso, es pietista de una religión cristiana reformada. Pero no van a encontrar en Kant la coartada religiosa y entonces este problema se resuelve porque el que gobierna sea gobernado por Dios. No, eso no funciona así. Porque la naturaleza humana es naturalmente egoísta. Y no importa si es muy religioso, sigue estando regido por una naturaleza humana. Sería la perspectiva de Kant. Además, como cristiano reformado, no sé si han leído suficiente sobre la Reforma Protestante. Les voy a contar un poquito de la doctrina de la predestinación de Calvino.
Uno de los elementos del calvinismo, que es uno de los dos grandes reformadores, él y Lutero, ¿no? Es la doctrina de la predestinación. Mientras para el catolicismo, hay dos rutas de salvación. La fe es una, y la otra es el arrepentimiento, los actos buenos. Vamos a decir, para el catolicismo, las acciones morales cambian, ¿no? Pueden ganarte. Si tú te comportas, si eres bueno, tú puedes ganar el cielo. Si además tienes un acto de contrición profundo, ¿no? Dios te perdona porque te arrepentiste. Es más, ahí están los ritos de los santos óleos donde el sacerdote te avienta los pases mágicos. Tú pudiste haber sido la peor persona en vida, pero te arrepientes genuinamente, tienes un acto de contrición verdadero. El sacerdote te avienta los pases mágicos y entonces te ganas el cielo. Esto en la época de Lutero se convirtió en una, digamos, es fuente de corrupción espectacular, como se imaginan, ¿no? La banda creyente está preocupada de si cuando se muera va a ir en la carretera que llega a la puerta que está cuidando San Pedro, o va a ir en la carretera que, digamos, empieza a hacer calor ya a una distancia importante y te derriten las llantas porque estás llegando al infierno. O sea, el cristiano está preocupado por la vida de la eternidad y quiere saber si está salvo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta católica corrupta para lidiar con ese deseo de asegurar la vida eterna? Te vendo las indulgencias, valedor, no hay bronca. Tú pon lana y yo te firmo una carta en la que tú la presentas con San Pedro en las puertas del cielo y te va a dar, no, este vato, ya, trae salvación eterna porque puso lana. Bueno, la Iglesia Católica era tan profundamente corrupta en la época del Renacimiento, o sea, digamos, la Iglesia Católica estaba en disputa por dos cárteles de la época, que eran los Medici y los Borgia. Había otros cárteles, pero estos eran bastante poderosos. Ponían reyes y ponían cardenales y ponían papas, ¿no? Y estaban en disputa. Y resulta que Alejandro VI, es Rodrigo Borgia, no, a él no le toca. Le toca a un Medici, que ahorita estoy intentando pensar cuál era. León X, tal vez. Déjenme reviso rapidísimo el internet. A ver. ¿Quién es León X? Papa. 1475 a 1521 fue el Papa 217. Sí, León X. Es hijo de Lorenzo de Medici y Clarice de Orsini. Y le toca ser papa del 13 al 21. Fíjense qué notable las fechas en las que es papa León X. Porque en 1517 Lutero pega las famosas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Son León X, Medici, o sea, hijo de un cártel, que tiene criminales, tiene mercenarios, pone reyes aquí y allá, pone papas, pone cardenales, trae el capricho de construir, no sé, tal vez es la catedral de San Pietro in Vincoli, de San Pedro encadenado. Quiere lana para construir este gran monumento en Florencia. Y entonces empieza a vender indulgencias, pero llegan a Alemania y los que se encargan de la recolección son los banqueros, los Fugger. Es una casa de banco y digamos, el papado, Roma está endeudadísima con los banqueros y les quiere pedir más lana para construir la capilla de San Pedro encadenado. Y entonces llegan los Fugger a pedir lana fuera de las iglesias y a vender indulgencias al mismo tiempo. Entonces, fíjense el nivel de cinismo de las indulgencias, ¿no? Entonces los protestantes dicen, esto ya está, bueno, no son protestantes en esta época, es un fraile agustino que ha leído muy bien a Agustín de Hipona
Y entonces, bueno, ahí está Lutero. Pero en otro lado, Calvino, entre Francia y Suiza, también se reforma, ¿no? Y propone una reforma protestante que tiene que ver con el asunto de la predestinación. ¿Y qué dicen los protestantes? Es que ese asunto de la salvación vía las buenas obras es una gran mentira que lo que hace es corromper a la iglesia, al cuerpo Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú dices el sacerdote tiene la capacidad mágica de conseguirte el reino de los cielos a partir de un rito, un sacramento, entonces eso ya se puede corromper. Entonces Lutero dice, la única vía de salvación es la fe sola. Esa es la doctrina de Lutero. Y Calvino agarra como que el balón de Lutero y dice, no solo es vía la fe sola, sino que además tienen que topar que los preceptos divinos juegan en una cancha completamente distinta que las acciones humanas. A ver, dice Calvino, no se engañen, ¿no? Los preceptos divinos, el orden divino, juega en el Estadio Azteca, pues, ¿no? Y los actos humanos juegan en el cancha llanera, la cancha llanera que está allá. O sea, si tú metes gol en la cancha llanera, no va a pasar nada en el Estadio Azteca. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, omnisapiente, omnipotente, lo sabe todo. Ya lo sabe todo desde ahorita. Antes de que tú nazcas, ya sabe si tú has estado en estado de gracia o en estado de fuego perpetuo. Vas a estar condenado a la tortura del infierno eternamente. Y lo que tú hagas en vida no altera en absolutamente nada lo que Dios ya sabe de lo que vas a hacer con tu vida. Entonces, hay una predestinación. Tú desde antes de nacer ya sabes si estás condenado al fuego eterno o vas a estar en estado de gracia. Esta es la doctrina de la predestinación en Calvino y para todas las doctrinas puritanas. O sea, puritanas, según Max Weber, quiere decir los que suscriben la doctrina de la predestinación de Calvino. Bueno, Kant es pietista. Y ustedes van a decir, esto es ad hominem, me estás hablando de la vida de Kant, no me estás hablando de su teoría. Bueno, en el siguiente ensayo, no sé si notaron esto, en el siguiente ensayo que vamos a comentar, hay un pasaje, se los voy a leer porque luego dicen que yo invento mis lecturas y no están fundamentadas. Un pasaje que se llama... A ver, lo estoy buscando rápido. Bueno, la tesis es esta. La cantidad de bien y mal que hay en una persona ya está dada desde antes. ¿Ah? O sea, las acciones humanas no pueden hacer nada para alterar la cuantía de bien y mal que tienes designada. Esta es la teoría esta es la doctrina de la predestinación de Calvino dentro de un argumento filosófico. Es decir, no vas a hacerte mejor persona en vida de lo que ya eres de por sí. La cantidad de bien que tienes está dada desde antes. Entonces, a ver, regresando a la pregunta, Jimena. Kant no es para nada ateo, para nada. Es pietista, es un cristiano reformado fundamentalista de su moral cristiana. Ahora, no por eso, pero también es filósofo. Y como filósofo no puede recurrir nunca a la coartada de Dios. ¿Ah? La filosofía no se conforma, pues, con verdades reveladas, tiene que argumentar y sostener fundamentación. Por eso no van a encontrar nunca explícitamente en Kant una respuesta de ese tipo. Bien, me sigo. Bien, entonces el séptimo, sí, les voy a dibujar el séptimo principio. El séptimo principio tiene que ver con que, ya me clavé con lo de la doctrina de predestinación. No. A ver, con el problema de Hobbes. Hobbes dice, a ver, en el estado de naturaleza, somos individuos, cada quien obedeciendo a su propia voluntad y su derecho natural. Derecho natural es que puedo hacer, o sea, tengo permitido hacer todo lo que tengo capacidad de hacer.
Esos son los dos sentidos de la palabra poder. Tener permitido y tener capacidad. Entonces puedo hacer todo lo que puedo hacer. Eso es el derecho natural, es decir, libertad irrestricta. Quiere decir, no hay impedimentos externos que me impidan hacer algo. Así es el estado de naturaleza. Cada uno de estos está viendo por sí mismo y por lo tanto es una guerra de todos contra todos, ¿no? Todos contra todos, todos contra todos. Ay, Dios. Voy a dibujarlo a pulso libre porque si no me va a tardar mucho tiempo. Todos están enfrentados, todos. Es más, la banda no se quiere cruzar con los demás para que no choquen, ¿no? Y no haya problema de muerte. Porque si te topas a otro de frente, pues que puede que entres en conflicto y si entras en conflicto hay posibilidad de salir muerto. Pues no sé si vieron la de Zombieland. ¿No vieron la de Zombieland? Yo sí. Ah, bueno, les recomiendo ver Zombieland. Es una película bien chistosa del género zombie, ¿no? Y en esa película del género zombie es bien jovesiana, ¿no? Porque hay un personaje que te va diciendo cuáles son las reglas para sobrevivir, ¿no? Y Hobbes también te da reglas para sobrevivir, se llaman las leyes naturales. Y una de las leyes naturales, o sea, de las reglas para sobrevivir en Zombieland es mantente en buena condición física. Porque si traes buena condición física, el zombie no te va a alcanzar, te echas a correr y no te alcanza. Bueno, la primera ley de la naturaleza de Hobbes es, si puedes evitar el conflicto, evítalo. No presentes batalla, porque si presentas batalla, existe la 50% de probabilidades de que pierdas. Bueno, como esto es insufrible y nos podemos matar en cualquier momento los unos a los otros, eso es lo que nos hace iguales, dice Hobbes, la igual capacidad que tenemos de matarnos, no que todos tenemos alma, no que todos valemos lo mismo, no. Lo que nos iguala es que todos nos podemos matar, ya sea vía secretas maquinaciones, ya sea poniéndote poniéndote de acuerdo con otros, en fin, lo que sea, pero siempre nos podemos matar. Entonces necesitamos frenar el derecho natural. Necesitamos ponerle una ley que los gobierne a todos por encima. Necesitamos construir el Estado político. No puedo borrar, pero bueno, ya que consigues el Estado político, se acaba la guerra de todos contra todos. Es más, voy a pasarlo por acá, ¿no? Y voy a dibujar a los individuos en el Estado político. Entonces ya nadie tiene derecho de hacer nada. Todos están gobernados. El único que tiene derecho de decidir es el soberano. Y el soberano dice qué hace y qué dejas de hacer, cuándo haces y cuándo dejas de hacer. Demonios, no puedo seguir dibujando. Ahí está. Ok. Pero dice Kant, dice Hobbes, el problema es que mientras esto está pasando aquí, o sea, esta transición que va del estado de naturaleza al estado civil y político, está pasando en Inglaterra, pero lo mismo está pasando en Francia al mismo tiempo, lo mismo está pasando en España al mismo tiempo, de manera que se construyen otros individuos políticos. Y entre los individuos políticos, nuevamente, hay guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Porque no hay nada que los mantenga a raya. No hay un poder constituido entre ellos. Entonces, entre los estados están en guerra. Se reproduce el problema del estado de naturaleza a nivel estatal. Ok, entonces, ¿qué dice Kant? Kant recupera el balón ahí y dice, de lo que se trata es de construir una relación civil entre los estados. No hay forma de construir la sociedad civil perfectamente justa si no hay una relación legal entre los estados. Lo voy a poner en otro color, en verdecito. Algo que esté por encima de los estados y que les permita entonces convivir legalmente.
Aquí van a ser la idea de una confederación de estados, que es en última instancia, vamos a decir, el cosmopolitismo de Kant, es en última instancia el fundamento filosófico de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, la ONU es profundamente kantiana. El principio general de la ONU es establecer un espacio donde los estados soberanos pueden dirimir sus conflictos y problemas por una vía diplomática en donde cada estado representa una voz. No importa el tamaño del estado, va a decir Kant en paz perpetua. Puede ser una islita, pero si es un poder soberano constituido, el poder soberano más grande no tiene derecho de intervenir sobre el poder soberano más chico. Un estado, una voz, un voto, ¿no? Este es el principio de Kant. Ojo, no es que primero construyas la relación política, la relación civil perfectamente justa y después te vayas al nivel internacional, lo cual uno pensaría ser la ruta lógica de lo local a lo internacional. No. Cuando Kant lo plantea al revés. Para que podamos llegar a la relación civil, a la constitución civil perfectamente justa, necesitamos una relación legal entre los estados. Si no hay una relación legal entre los estados, no se va a construir la sociedad civil perfectamente justa. Chin, ya me tardé demasiado en este ensayo, me quiero ir al otro. El octavo principio dice, bueno, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. ¿Me trabé yo? ¿O se trabaron ustedes? ¿Yo? ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿Sí? lo escuchamos. Ah, ok. Es que creo que mi internet está inestable. Ok. Ok, ¿no hay dudas? ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Bien, entonces fíjense lo que dice el octavo principio. El octavo principio dice, se puede considerar la historia de la especie humana en su conjunto como una ejecución de un secreto plan de la naturaleza. ¿Ah? Se puede considerar así. Estamos llevando a cabo, sin saberlo y sin intenciones de hacerlo, el plan secreto de la naturaleza. Para la realización de una constitución estatal interiormente perfecta y con este fin, también exteriormente, como el único estado en que aquella puede desenvolverse plenamente todas las disposiciones de la humanidad. Y acá va a venir toda la argumentación de por qué podemos considerar real un plan secreto de la naturaleza. Y el noveno principio básicamente va a decir, esta es la tarea de la filosofía, esta que hice en este ensayo, ¿no? Un ensayo filosófico que trate de construir la historia universal con arreglo a un plan de la naturaleza que tiende a la asociación ciudadana completa de la especie, no solo debemos considerarlo como posible, sino que es menester también que lo pensemos en su efecto propulsor. ¿Qué está diciendo Kant? Háganme caso, estatistas. Esto que acabo de escribir aquí puede servir para que lo consigamos. No solo es urgente hacerlo. No solo es urgente construir una filosofía de la historia que encuentre el plan secreto de la naturaleza. También puede tener un efecto propulsor. Bien, hasta acá con este ensayo me voy a mover al otro. Al de si la historia humana se halla en constante progreso hacia mejor. Ojo, este otro ensayo es de 1798. Es decir, 14 años después de Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, es decir, posterior a la Revolución Francesa. Y fíjense cómo empieza. Lo que quiere Kant es construir una historia profética. Fíjense nomás el objetivo. ¿Qué quiere decir una historia profética? Una historia que profetiza. Es decir, que dice hacia dónde vamos. Pero no la quiere como una profecía de un charlatán. Quiere una profecía a priori. Ya esto parecería sonar a una contradicción. Déjenme lo escribo también en el pizarrón. En el segundo ensayo, a ver,
Espérenme. Kant quiere historia profética a priori. Entonces, quiero que noten la serie de contradicciones aquí, bueno, contradicciones o paradojas aquí incluidas. Ya historia profética es un oxímoron. Si es profecía, entonces no es historia. Si es historia, no puede ser profecía. Pero Kant quiere una historia profética. Y no solo quiere que sea profética, sino quiere que sea a priori. A priori quiere decir en sentido literal, antes de la experiencia. Pero eso ya estaba dado en historia profética, es evidentemente antes de la experiencia. En la filosofía de Kant a priori no solo quiere decir antes de la experiencia, sino quiere decir independiente de la experiencia. O bien, más precisamente, quiere decir necesario. Algo que es a priori es necesario. ¿Ah? Es necesariamente así. Y eso es lo que quiere Kant. Una historia profética, ¿no? Para que se den un calón. Ok. ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo podemos conseguir una historia profética a priori? Bueno, dice Kant, ¿podemos construir una historia profética a priori? Sí, como los profetas, participamos de la construcción de ese futuro. Es decir, si tú estás participando del proceso histórico, entonces puedes saber hacia dónde va. Da 3 ejemplos que según yo son problemáticos. Porque todos los ejemplos son catastróficos, ¿no? Profetas que profetizan la caída de un reino. Pero Kant no quiere profetizar la caída, o sea, no es una historia profética crítica, como la labor de los profetas. Los profetas tenían un trabajo crítico frente a las instituciones políticas. El profeta siempre es el que dice, estás haciendo mal. Piensen en el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, criticando a Herodes. Lo critica tan pesado que Herodes lo manda a traer prisionero y luego la hija de su esposa le pide la cabeza de Juan el Bautista. En fin, el Bautista acaba muy mal, el profeta, ¿no? Juan el Bautista acaba muy mal porque es demasiado crítico del Estado judío. Y la tarea de todos los profetas era esa, ser críticos. Pero acá Kant no se está apropiando del aspecto crítico de la profecía, nada más se está apropiando del efecto anunciador. Por eso les digo, no sé qué tan duchos están en las lecturas de los pasajes bíblicos, pero Juan el Bautista es muy buen ejemplo, porque en él vemos las dos figuras de los profetas. Por un lado es el anunciador y por otro lado es el crítico de Herodes. ¿Ah? Juan el Bautista llega 10 años antes que Jesucristo superestrella, de hecho es su primo, ¿no? Y hay muchos pasajes en donde el Bautista está diciendo, yo vengo a bautizarlos con agua, pero el que viene detrás de mí va a bautizarlos con fuego y sangre, ¿no? O yo vengo a anunciar la venida del Espíritu Santo, yo vengo bla, 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 ¿no? Como que el Bautista está diciendo, ahí viene el Mesías. Por un lado anuncia. Y por otro lado está haciendo crítica al Estado, a la corrupción y a la hipocresía del Estado de Herodes. Está haciendo esos dos papeles. Bueno, cuando Kant recupera la idea de la profecía,
es nada más en su efecto anunciador. A ver si puedo encontrar un pasaje, por ejemplo aquí. También los sacerdotes presagian en ocasiones la decadencia total de la religión y la próxima aparición del anticristo. Mientras tanto, hacen todo lo que está en su parte, porque eso no es eso no. Mira, los profetas judíos, este es el ejemplo. Los profetas judíos podían profetizar que en corto o largo plazo su estado no solo decaería, sino que se disolvería por completo, porque ellos mismos eran los autores de ese destino. ¿Mm? Y entonces Kant dice, nosotros podemos profetizar el progreso porque estamos participando de ese objetivo del que estamos hablando, el progreso. Y entonces dice, a ver, hay 3 posibles formas de representarnos el tiempo. Voy a borrar. Está la hipótesis terrorista. Está la hipótesis optimista. Y está la hipótesis abdeterista. Bueno, a ver, esta no es optimista, sino eudemonista. Entonces, ¿qué sostiene la hipótesis terrorista? En una gráfica. Que vamos permanentemente en corrupción. ¿Qué sostiene la hipótesis? O sea, donde en el eje de las X estaría evidentemente el tiempo y en el eje de las Y estaría la mejoría entre más positivo y la corrupción entre lo más negativo. La hipótesis eudemonista es exactamente la inversa, donde lo que se ve es un progreso constante. Finalmente, la hipótesis abdeterista plantearía una fluctuación. Estas son las 3 formas de concebir la historia, dice Kant. Entonces la pregunta es si por la pura experiencia podemos concluir hacia dónde vamos. Y la respuesta es no, no podemos. Para cada una de ellas tiene un contraargumento. Por ejemplo, contra esta dice, de la hipótesis terrorista no se sostiene porque llega un punto en el que todo colapsa. Ya hubiera colapsado. Y es un argumento malo de Kant. ¿Cómo sabe que no podía ir peor, que estaba aquí parado y el colapso llegaba unos años después, acá abajo? Es una tesis medio mala, pero esa es la forma en la que dice no se sostiene. Bien. No puedo borrar, ahora sucede que no puedo borrar. Bueno, en fin. Y si la experiencia no es suficiente para determinar si vamos constantemente hacia mejor o no. ¿Por qué? Porque podemos estar parados aquí en la historia. Y entonces volteamos hacia la historia y lo que vemos es puro progreso. Y podemos profetizar que entonces la historia se va a ir así. Y no alcanzamos a ver que a la vuelta de los años, ¡pum!, viene el retroceso. O bien, podemos estar vamos a suponer que el origen está aquí. Y podemos estar parados aquí abajo. Y por la experiencia decir, no, bueno, no vamos progresando, es pura corrupción. Y podemos profetizar que la historia se sigue así. ¿Cuál es la conclusión de Kant al respecto? La pura experiencia no nos puede dar respuestas. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber si estamos progresando o no? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta de Kant? Lo a priori.
Sí, va a ir por ahí, va a ir por lo a priori muy bien, pero hace un poquito de trampa. Porque sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Luis. O sea, él quiere la historia a priori. Y sin embargo dice, en lo que toca la historia, no podemos no poner atención a la experiencia. Fíjense, les voy a leer. El cuarto apartado del ensayo se titula "No es posible resolver directamente la cuestión del progreso por la experiencia". Y ahí desarrolla el argumento que les acabo de dar. No puedes nada más voltear a la historia. Sin embargo, el apartado quinto, no les estoy dando citas ahora, me estoy yendo mucho más sobres porque nos queda mucho tiempo. El apartado quinto dice, se titula así, pero es necesario que la historia profética del género humano ancle en alguna clase de experiencia. Entonces, es una trampa. Porque dice, no lo podemos resolver directamente por la experiencia y sin embargo tiene que fundarse empíricamente, a fuerza. Si estamos hablando de historia, se tiene que fundar en la experiencia. Les voy a leer un pasaje de este capítulo. Dice, debe haber alguna experiencia en el género humano que, como hecho, nos refiera a una constitución y facultad del mismo que sería la causa de su progreso hacia mejor. Y puesto que esta debe ser obra de un ser dotado de libertad, el autor también, pero de una causa dada podemos predecir un hecho como efecto suyo si ocurren circunstancias que coadyuvan en él. Ajá. Y entonces escuchen el método. O sea, no puede ser directamente por la experiencia y sin embargo se tiene que anclar en la experiencia a fuerza. Entonces, fíjense el método, dice Kant. Hay por lo tanto que buscar un hecho que nos refiera de manera indeterminada por respecto al tiempo a la existencia de una tal causa y también al acto de su causalidad en el género humano y que nos permita concluir el progreso hacia mejor como consecuencia ineludible. Conclusión que podríamos extender luego a la historia del tiempo pasado, que fue siempre progresiva, pero de modo que aquel hecho tuviera que considerarse no como causa de ese progreso, sino únicamente como apuntando hacia él, como señal histórica. Entonces, fíjense, ¿a qué tipo de hecho tenemos que referir? A un síntoma. O sea, es un procedimiento médico, fíjense, lo que propone Kant. Esto sí lo estoy poniendo yo. Él habla de señal histórica, yo les propongo la lectura del síntoma. Es decir, buscar en la historia un síntoma que nos deje concluir que hay la presencia del bicho. Por eso, por ejemplo, en la medicina, los médicos muchas veces diagnostican por la sintomatología, no necesariamente por el estudio sanguíneo, por ejemplo. Tú llegas con el médico y dices, me siento así, me duele tal, tengo una, no sé, pues, ¿no? Tengo temperatura, tengo tal, tengo fiebre, tengo, ronchas, tengo puntos, tengo dolor en la garganta, lo que sea. Y el médico te examina superficialmente y concluye por diagnóstico, estos síntomas se corresponden a este bicho. Y no tiene, a veces, cuando es muy común la enfermedad, no tiene ni siquiera que mandarte a hacer estudios sanguíneos o de otro tipo, no te tiene que hacer química para decirte lo que tienes es tal. Este es el método que propone Kant. Encontrar un síntoma en la historia que es suficiente para determinar si existe el progreso. Encontrar ese síntoma, un hecho o proceso o evento que nos diga y nos permite confiar en que de hecho la humanidad está progresando. ¿Y cuál creen que es el síntoma del cual va a hablar Kant? Adelante, Yael. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si sea exactamente esto que voy a decir, pero bueno, ya podemos comenzar a vislumbrar
ese posterior síntoma en toda su plenitud, en el mismo reconocimiento del plan de la naturaleza, ¿no? Hacerse consciente del plan de la naturaleza ya te hace, poder elegir si quieres participar de él o si te mantienes al margen, ¿no? No lo sé si tal vez sea. Sí, digamos, es buena la hipótesis, pero no va por ahí. No va por ahí porque sería además redondo. O sea, sería más o menos el argumento sería de este tipo. Yo, Kant, tengo razón en que la sociedad progresa porque hay un síntoma en la sociedad. Y ese síntoma es que yo, Kant, escribí que es posible determinar un plan secreto de la naturaleza que es de hecho progresivo. Entonces, fíjate cómo es redondo. Entonces, no va por ahí. No va por descubrir, de hecho, o proponer que lo hay. A ver, Luis, Arturo, adelante. Sí, hola. Hola, hola. Ajá, bueno, en partes me hace algo parecido a lo que comentaba la compañera, pero Kant lo dice en términos de los espectadores, de los hechos, de los, pues sí, eventos de la historia, y cómo estos espectadores, aunque no estén como tomando parte de ese evento, aún así como toman una partida muy apasionadamente por uno de los bandos que están participando. Pues en el caso de Kant, el evento en cuestión es la Revolución Francesa, ¿no? Y cómo, y cómo la gente de Alemania, pues incluyéndose al mismo, aunque estaban observando el evento de lejos, se estaban como involucrando, tomando partida en alguno de los bandos, aunque eso les pudiera causar problemas. Está buenísimo. A ver, muy bien. Señalaste justo el lugar donde, digamos, ahí está metido el argumento. Vamos a intentar, si leyendo el párrafo, podemos sacar un síntoma muy preciso. Dice, se trata tan solo de la manera de pensar de los espectadores que se delata públicamente, y lo pone entre cursivas, en este juego de grandes transformaciones y que deja oír claramente al tomar ellos partido de un modo tan general y tan desinteresado por uno de los bandos contra el otro, arrostrando el peligro del grave prejuicio que tal partidismo les pudiera acarrear, lo cual, en virtud de su generalidad, demuestra un carácter del género humano en conjunto y además, en virtud de su desinterés, un carácter moral, por lo menos en la índole, cosa que no solo nos permite tener esperanzas en el progreso, sino que lo constituye ya, puesto que su fuerza alcanza por ahora. Hay dos posibles lecturas de este párrafo. ¿Cuál es el síntoma entonces? Hay dos posibles lecturas. Una es, el síntoma es la Revolución Francesa. La otra lectura del párrafo posible es, no es la Revolución Francesa, sino el uso público de la razón, que toma partido por uno de los bandos. Ajá. Por eso leímos que es la ilustración para poder trazar este puente. Lo pone en cursivas además. Se trata tan solo de la manera de pensar de los espectadores que se delata públicamente. O sea, el pensar de los espectadores, el uso de la razón, que se delata públicamente. Ajá. Esta revolución, les leo el siguiente parrafito, para que vean cómo Kant está verdaderamente entusiasmado con la Revolución Francesa. Esta revolución de un pueblo lleno de espíritu que estamos presenciando en nuestros días puede triunfar o fracasar. Puede acumular tal cantidad de miseria y de crueldad que un hombre honrado, si tuviera la posibilidad de llevarla a cabo por segunda vez con éxito, jamás se decidiría a repetir un experimento tan costoso. Y sin embargo, esta revolución, digo yo, encuentra en el ánimo de todos los espectadores que no están complicados en el juego, o sea, que no participan del mismo, una participación de su deseo, rayana en el entusiasmo. Fíjense, o sea,
Es una confesión del entusiasmo que siente Kant por la Revolución Francesa, que lleva aparejada un riesgo. No puede reconocer otra causa que una disposición moral del género humano. Vamos a decir, ¿cuál es el síntoma? El síntoma es el uso público de la razón. Porque una vez que la banda empieza a pensar y expresarlo públicamente para que los demás lean y conversen públicamente, vamos a decir, es la fe en la razón pública la que tiene Kant. O sea, ¿cuál es el síntoma de que progresamos? Que existe el uso público de la razón. Pero a ver, les quiero leer dos cositas antes de terminar la clase. Una es la nota número 2 que pone Kant. Les voy a leer cómo llega ahí. Esta causa que afluye moralmente ofrece un doble aspecto. Primero, el del derecho, que ningún pueblo debe ser impedido para que se dé a sí mismo la constitución que bien le parezca. Fíjense lo que está diciendo Kant. A nadie le podemos impedir, a ningún pueblo se le puede impedir que se dé la constitución que quiere. Porque ¿qué están haciendo los franceses? Le cortaron la cabeza a los reyes y están exigiendo una república. Están construyendo una república. Claro, esto es en el 98, antes de que Napoleón dé el napoleonazo, ¿no? Napoleón todavía está como parte del directorio. Es uno de 5 cónsules, ¿no? Todavía no se construye el imperio. Estamos en el periodo republicano, en la crisis de la república, la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces Kant dice, el pueblo, ¿no?, se rebela, tira la monarquía y se da a sí mismo una constitución republicana. Y nadie le puede impedir eso al pueblo francés. Sin embargo, segundo el Delfín, que es al mismo tiempo deber, ya que solo aquella constitución de un pueblo será en sí misma justa y moralmente buena, por su índole, tiende a evitar, según principios, la guerra agresiva. Constitución que no puede ser otra, por lo menos en idea, que la republicana. Fíjense lo que dice Kant. La única constitución justa es la republicana, y ahí mete una nota, ¿no? Porque tiene miedo de que lo vayan a confundir con jacobino. Entonces, fíjense lo que dice en la nota. No queremos decir con esto, dice Kant, que un pueblo que dispone de una constitución monárquica pueda pretender el derecho, ni siquiera abrigar el secreto deseo de cambiarla. O sea, ojo, para los censores del Estado de monárquico de Federico II, no me confundan con un jacobino, dice Kant. No abrigo el secreto deseo de transformar la Constitución de Prusia, ¿no? Porque su situación, acaso un poco esparcida dentro de Europa, le recomienda como única esa constitución para poderse mantener entre poderosos vecinos. Tampoco la queja de los súbditos es por causa del gobierno interior. Ojo, tampoco me estoy quejando del gobierno interior. Sí, Joali, era revolucionario el closet. Por eso les estoy leyendo estas citas. Dice, ojo, no vayan a pensar que estoy descontento con cómo se ejerce el gobierno en Prusia. No tengo ninguna queja. Los súbditos no se quejan del gobierno interior, sino por su conducta en el exterior. Al impedir la republicanización. ¿Por qué? Porque frente a la Revolución Francesa vino la Sacra Alianza. Prusia, los rusos, y no me acuerdo quién más, le declaran la guerra a la Revolución Francesa. Y entonces Kant dice, ¿cómo es posible que en relaciones exteriores nos pongamos en contra de que el pueblo se dé a sí mismo una revolución, de una constitución republicana? Entonces, es bien moderado lo que está diciendo. Lo que está diciendo Kant es, debemos de permitirles que se decidan, de que se determinen ellos mismos. Tampoco la queja de los súbditos es por causa del gobierno interior, sino por su conducta en el exterior al impedir la republicanización, y no demuestra su descontento con la propia constitución, sino más bien su amor a ella, ya que ésta
se asegura mejor contra cualquier peligro a medida que progresa la republicanización de los otros pueblos. Sin embargo, psicofantes mendaces, para darse importancia, han tratado de presentar esta inocente lamentación como afán de novedades. O sea, fíjense lo que dice Kant. O sea, esta bola de quejosos dicen que somos jacobinos. Quieren presentar nuestra crítica a la política exterior como si fueran afán de novedades, como si fuéramos revolucionarios. Jacobinismo y revuelta, amenazadores del Estado, y no había para ello el menor motivo. Mas si tenemos en cuenta que nuestro país se encuentra alejado del teatro de la revolución más de 100 millas. Ya no se claven, no estamos en Francia, y qué bueno que no estamos en Francia. De lo único de lo que nos quejamos, dice Kant, es de la política externa. Dejen a los franceses hacer su revolución, eso es lo que está diciendo. Ok. Finalmente cierra así. Regreso al cuerpo, el texto abajo de donde está la nota 2, un poquito más abajo, dice: los enemigos de los revolucionarios no podían, con recompensas de dinero, alcanzar el celo tenso y la grandeza de ánimo que el mero concepto del derecho insuflaba en aquellos. Fíjense lo que ve Kant en los revolucionarios. Dice, el dinero no calla a los revolucionarios. ¿Por qué? Porque el deseo del derecho es suficiente para dejarte matar. Y el mismo concepto del honor de la vieja aristocracia militar, un análogo del entusiasmo, cedía ante las armas de aquellos que se habían encandilado por el derecho del pueblo al que pertenecían. Y con qué exaltación simpatizó entonces el público espectador desde fuera sin la menor intención de tomar parte. O sea, dice, nos emocionamos muchísimo, aunque no queríamos nosotros también estar ahí, ¿no? Es esta confesión de Kant todo el tiempo de me gusta, pero me asusta la revolución. No me vayan a confundir con jacobino, pero está bien lo que están haciendo, ¿no? Ese es el síntoma, o sea, el síntoma de que estamos progresando es el uso de la razón pública, dice Kant. Fíjense. Y lo que le entusiasma no es la revolución, sino la evolución de una constitución justnaturalista. Lo va a decir estrictamente así. Este hecho no es el fenómeno de una revolución, sino, como dice el señor Erhard, de la evolución de una constitución justnaturalista que no se conquista entre luchas salvajes, puesto que la guerra de dentro y la de afuera destruye todos los estatutos existentes, pero que nos lleva a empeñarnos por una constitución que no es guerrera, a saber, la constitución republicana, la cual puede serlo por la forma del Estado. Y también por solo el modo de gobernar, por la unidad del jefe supremo, el monarca, rigiendo el Estado por leyes análogas a las que un pueblo se daría a sí mismo según principios universales de derecho, otra vez curándose en salud. Ojo, constitución republicana no quiere decir que no haya monarca. Podemos ser republicanos a partir de una monarquía, dice Kant. ¿Por qué? Si el monarca hace leyes idénticas a las que se daría una constitución republicana a sí misma, ¿no? Y puedo asegurar al género humano que, por los aspectos y presagios de nuestros días, me es permitido predecir, sin pretensión de ser un vidente, el logro de este fin, y a partir de ahí su progreso hacia mejor que jamás retrocederá por completo. O sea, que hasta la historia profética. Una vez atestiguado esto, les puedo jurar, dice Kant, sin ser vidente, o sea, sin ser charlatán, que estamos en una evolución, en un progreso hacia mejor y que ya no hay marcha atrás. Fíjense el optimismo de Kant. Ya no hay marcha atrás. ¿Ah? Estábamos muy lejos de la crisis de la razón ilustrada todavía. Donde la fe sobre la razón todavía se sostenía. La razón es suficiente para conquistar el paraíso y la libertad en la tierra, ¿no? Bien, hasta acá vamos a dejar este ensayo. Hay mucho más jugo que sacarle a este texto, pero estamos en contra del tiempo. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien.
Ok. Oigan, va. Vamos a dejar acá a Kant. Ujú. Vamos a dejar acá a Kant y vamos a pasar a Hegel. Les voy a pedir en vacaciones que lean la introducción de la fenomenología del espíritu. Es uno de los textos más densos tal vez a los que se hayan enfrentado hasta ahorita, más difíciles de comprender porque es medio críptico, porque el tramposo de Hegel no menciona a un solo autor en la fenomenología del espíritu. Está discutiendo con muchísima banda, está discutiendo con toda la tradición filosófica, pero no va a decir Kant dijo tal, no. Entonces, lean, ojo, no les estoy pidiendo el prólogo de la fenomenología del espíritu. El prólogo es un texto bien largo, bien largo y densísimo. Si ustedes entienden el prólogo de la fenomenología del espíritu, es como si ya entendieran la totalidad del texto. No, les estoy pidiendo la introducción. ¿Ah? La introducción de la fenomenología del espíritu. La vamos a revisar de hoy en 15. De hoy en 8 es vacaciones y de hoy en 15 vamos a revisar a Hegel. Antes de entrar al texto, voy a dar herramientas generales para entrar a Hegel. Porque Hegel es un autor bien denso, bien denso. Y entonces les quiero aportar herramientas como para que lo puedan leer, ¿no? Lo puedan leer y trabajar. Entonces, la próxima sesión, o sea, de hoy en 15, va a ser una sección expositiva en la que les voy a exponer ideas generales para entender a Hegel y vamos a empezar la discusión de la introducción de la fenomenología del espíritu, ¿vale? La edición que yo recomiendo es la edición del Fondo de Cultura Económica. Déjenme ver si se consigue en línea, porque si no les voy a tener que subir el texto. Aguántenme un segundito. Sí se consigue. ¿Sí se consigue? Buenísimo. Ya la encontré. Si quieren, al rato se la subo a Classroom. Por favor, estaría maravilloso. Te lo agradezco mucho, Ayelin. Vale. Entonces, es eso. Introducción de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y nos vemos de hoy en 15, compañeros. Muchas gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Sergio. Hasta luego, profe.